al Señor. Hermanitos, ¿ya les entregaron el folletico? ¿No? ¿No tienen? Adriana, el folletico para que lo repartas a los hermanos. Para trabajar en el folleto de hoy, no vamos a empezar de un tema nuevo exactamente, vamos a ver unas cosas previas que pues debemos reforzar y entender antes de. Vamos a estar viendo hoy pues unos temas antes de trabajar el tema de los pactos. Vamos a hablar un poquito de la ley. Entre este y el otro fin de semana se van a ver temas previos, ¿sí? Hoy el tema de hoy lo vamos a llamar la ley antes de la ley. Es un poco curioso el nombre, ¿sí? La ley antes de la ley. Para todos los que tienen el folleto, tenemos el primer párrafo, ¿sí? El primer párrafo que tienen acá es el primer párrafo del capítulo del tema de la ley de Dios. Amén. Entonces, ¿quién me ayuda leyendo el párrafo 1? Este es el primer párrafo acerca del tema de la ley de Dios, que lo vamos a aprovechar para trabajarlo acá. Ya aparte de ese párrafo, incluso hemos visto algo acá, ¿ok? Para que alguien me ayude a leerlo, que lo vamos a ver un poquito. Amén. Amén. Entonces, Dios dio a Adán, sabemos de que también fue a Eva, ¿sí? Dios dio a Adán y a Eva una ley de obediencia universal. Recuerden que nosotros cuando vimos el tema del pecado, de su origen y su castigo, cuando vimos el tema acerca del pecado, nosotros vimos que Dios le dio a esa ley a Adán. ¿Recuerdan cuál fue esa ley que le dio? Nosotros sabemos de que habíamos hablado y habíamos citado Romanos, y eso lo vamos a repasar un poquito hoy, que Dios le dio la ley moral, es decir, ya estaba escrita en el corazón. Pero interesante que también le dio una ley muy particular, puntual, le dijo algo, ¿sí? Ahí lo vemos. No comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Recuerden, no es que fuera un árbol especial, que el fruto tenía algo especial, no, era el mandamiento. Dios, probando a Adán y Eva, les entregó un huerto completo, lleno de frutos y de otras cosas, pero les dijo, de este árbol no van a comer. Esto implicaba, recuerden, a toda la posteridad, sí, no solo a Adán y Eva, sino que implicaba a todas las personas. Recordemos que habíamos hablado en algún momento que Adán y Eva eran los representantes ¿de quién? De toda la humanidad. Entonces, siendo representante, cuando se habla de representante, cuando un representante habla, está hablando por todos los que representa. Cuando un representante hace algo, él lo está haciendo por todos los que representa. Y si él toma decisiones o hace algo y sufre consecuencias, las consecuencias también las sufren los que él representa, ¿sí? Por ejemplo, el caso de si nuestro presidente ahora mismo le declara la guerra, no sé, por ejemplo, a Venezuela, ¿nosotros estaríamos afectados? Claro que sí, ¿cierto? Estaríamos afectados. ¿Por qué? Porque él nos representa a todo el país. De manera similar, habíamos hablado que Adán y Eva, Dios los escogió como representantes de toda la humanidad y fueron los primeros. Dice toda la posteridad, a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Es decir, el llamado a Adán y Eva era que obedeciera, ¿no? Ese era el llamado. Le obligó a él y a toda la posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Eso de perpetua, ahora lo hablamos más adelante, estamos hablando es una de las características de la ley. Entonces, esto también lo habíamos dicho, lo que viene, prometió la vida por el cumplimiento de su ley. ¿Qué ocurría si Adán y Eva obedecían el mandamiento? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué tipo de vida le habíamos hablado? Vida eterna iban a tener, ¿sí? Es decir, esa relación con Dios continua y perpetua. Y amenazó con la muerte su infracción. Recuerden, y esto fue realmente lo que ocurrió. Si ellos la violaban, entonces iban a morir.
Otra cosa que vamos a ver hoy, que de pronto no hemos visto, es cuando dice, le dotó también del poder y la capacidad para guardarla. Es decir, Adán y Eva en este caso estaban en capacidad de decidir, ¿sí?, si escogían obedecer o desobedecer. Tristemente, ellos escogieron la desobediencia, sin ninguna coacción ni obligación ni nada, ellos desobedecieron. Pero ellos tenían la capacidad de decir, no vamos a comer del fruto. Eva tenía la capacidad de hacer eso, no escuchar a la serpiente y sí escuchar a Dios. Entonces, ¿por qué estamos hablando de este tema de la ley antes de la ley? Antes de la ley. ¿Por qué decimos antes de la ley? ¿En qué momento, recuerdan ustedes, ocurrió eso de que la ley se hizo como pública? Como si se dijera, aquí está la ley. ¿En qué momento ocurrió eso? Muy bien, en Éxodo 20, ¿sí? Porque ustedes antes de Éxodo 20, ¿ustedes recuerdan algún caso en donde se hizo una promulgación así especial de la ley? De pronto a Adán y Eva se le dijo algo, ¿cierto? En algunos momentos vamos a encontrar casos en donde, por ejemplo, el caso mismo que vimos de Adán y Eva, Dios le dijo, de este árbol no vas a comer, eso es una ley, ¿listo? Eso es un ejemplo. Eso también está relacionado con los 10 mandamientos, con la ley que Dios puso, pero una ley así completa, expuesta, pública, una publicación completa de la ley, se dio en Éxodo. Y si ustedes siguen leyendo después de Éxodo 19, Dios empieza a dar muchas más leyes, ¿cierto? Se las da a Moisés y Moisés se las tiene que recordar al pueblo. E incluso los siguientes libros, Levítico, Números y Deuteronomio, esos libros dan leyes mucho más claras y específicas. En Deuteronomio Dios tiene que recordar la ley nuevamente. Es decir, hay un enfoque fuerte en la ley. Antes de Éxodo 20, eso se ve muy poco. Entonces, por eso decimos antes de la ley antes de la ley. Entonces, vamos a hablar un poquito del tema. Pero surgen preguntas que ustedes tienen ahí. Ayúdenme a ver qué opinan ustedes. ¿Qué pasó con las personas después de Adán, que vinieron después de Adán? ¿Será que ellos recibieron los mismos mandatos de Adán? Pero hermana, yo recuerdo que solo se le dio a Adán y Eva. Entonces, ¿si era para todos? ¿Y por qué eran para todos? Lo dijimos hace un momento, porque Adán y Eva eran representantes de toda la humanidad. El mandato para ellos era el mandato también para ¿quién? Muy bien. ¿Será que las personas que vinieron después de Adán, en la siguiente pregunta que ustedes ven ahí, ellos conocían suficientemente la ley moral? ¿Será que los podíamos considerar pecadores? Habíamos hablado algo de eso, ¿cierto? La ley moral la tenían escrita en el corazón de alguna manera. ¿Qué tan completa? Bueno, eso lo miraremos. ¿Qué tan suficientemente la conocían? Esa también es una buena pregunta, ¿no? Ahora, imagínense que no los consideráramos pecadores, entonces no había pecado después de Adán y no había pecado antes del Éxodo 20. Sería un poco extraño, ¿sí? Decir que no había pecado. Pero nosotros sabemos de que sí había formas de, había pecado y habían cosas que eran catalogadas como malas. Vamos a hacer un taller ahora más adelantico en donde ustedes van a trabajar en eso, ¿listo? Van a buscar ejemplos de la Biblia en donde se identificaban incluso en relación a los 10 mandamientos. ¿Por qué nosotros tenemos por qué es difícil decir que no había pecado? Si nosotros nos vamos a lo que significa el pecado o a la definición, miren cómo lo define la Biblia. Primera de Juan 3:4, ¿quién me ayuda a leerlo? El pecado es infracción de la ley. No, pero es que yo me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que si el pecado es infracción de la ley, pero si no había ley, no había promulgación de la ley antes, no había, ¿cómo hicieron ellos? ¿Qué pasó ahí? El pecado es infracción de la ley. A mí me tienen que decir, mira, si yo llego al trabajo, a mi trabajo, ¿sí? A mí me tienen que dar, para yo cumplir con lo que tengo que hacer, me tienen que decírmelo, ¿no? No se supone que es así, me tienen que decir todo lo que yo tengo que cumplir.
Por ejemplo, me tendrían que decir a qué hora tengo que llegar, todo lo que tengo que hacer en el día a día. Imagínense que yo llego y le pego a un compañero un cabazo así, tum, le doy un golpe en la cabeza. ¿Será que yo podría hacer eso? Tendrían que decirme, no lo puedes hacer. ¿Cierto? Es una buena pregunta, ¿no? Y acá la pregunta surge igual. Si ellos no tenían de alguna manera la ley así como tan clara, no sé si decirlo de esa forma, ¿será que le estaban infringiendo? Porque aquí dice que el pecado es cuando la ley se infringe. ¿Listo? ¿Existía el pecado entonces basado en eso antes que se le diera la ley a Moisés? ¿Nunca se han preguntado eso? No, es claro que sí existía. Y lo vamos a probar. Si el pecado implica la existencia de la ley, ¿había ley antes de Moisés? Ahora lo que tenemos que hacer es probar eso, si eso es verdad, ¿no? Y eso debería estar en la Biblia. Eso es lo que tenemos que probar. Porque una persona me podría decir, ¿y cómo lo hacen las personas antes de Moisés? Si yo me leí, hermano, la Biblia y yo no vi la ley hasta el Éxodo 20. ¿Cómo hacían los de antes? ¿Cierto? Esa es una buena pregunta. Aquellas personas de alguna manera donde la Biblia o donde el conocimiento de los 10 mandamientos no ha llegado, yo creo que hoy día ya ha abarcado mucho en todo el mundo, pero es posible que una persona no sepa, ¿no? Indígena, una tribu aborigen o algo así similar. O durante tiempos pasados hubo casos en donde personas no supieron. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, miren lo que dice. Hay algo interesante que dice en Romanos 5, 13 al 14. ¿Quién me ayuda a leerlo? Gracias, hermana. La pregunta, yo puedo hacer una pregunta ahí. En el versículo 13 dice, perdón, en la segunda parte del versículo 13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Yo hago la pregunta, ¿es eso cierto? ¿Donde no hay ley, no se inculpa de pecado? ¿Quién está de acuerdo con el pastor? Hay del que no esté de acuerdo, ¿no? No. Pero ¿sí les parece que usted tiene sentido? Imagínense que Dios no hubiera ley en ningún lado, no le hubiese dicho nada a Adán y Eva, y los hubiese puesto en un jardín y no hubiese dado ningún tipo de ley, nada, no comas de ese árbol, no les hubiese dicho eso. ¿Ellos pudieran hacer lo que quisieran? ¿Se podría inculpar de algo a ellos? ¿Cierto que no? No había forma de señalarles un pecado. ¿Por qué Dios les señaló después, cuando Adán se escondió, que eso ya lo vimos detalladamente, Adán se escondió y luego Dios le dijo, ¿qué has hecho? ¿Sí? Y le hizo otras preguntas. ¿Por qué Dios lo inculpa? ¿Por qué Dios fue capaz de señalarle? ¿Por qué? Porque le había dado un mandamiento y él lo infringió, ¿sí? Entonces, si usted a su hijo pequeño está en su casa y usted no le dice ninguna regla, no le pone reglas, no le da ninguna ley en su casa, y él coge el florero y lo rompe contra el piso, ¿será que en algún momento será difícil inculparlo de pecado? Imagínense que usted tiene a su hijo ahí en la sala y usted viene y antes le dice, mira, puedes jugar con estos, son tus juguetes. No juegues con esto, ni con esto, ni con esto. El florero no se juega, esto y esto. Y él coge el florero, empieza a jugar y lo rompe. ¿Usted lo puede inculpar? Porque usted fue claro con él. Pero si usted no le pone reglas, o por ejemplo, él se va para la calle y usted no le dice a la hora que tiene que volver, no le da instrucciones y él hace lo que quiera, cuando él venga, ¿cómo lo va a inculpar? Es difícil, ¿cierto? ¿Sí es lo importante de las reglas y las leyes? Lo mismo Dios está diciendo aquí, y lo dice a través del apóstol Pablo. Si no, es como si yo quiero parafrasear un poco el texto, está diciendo en la segunda parte del versículo 13. Si no hubiera ley, entonces no se inculparía de pecado, ¿no? Acá lo dice de una forma imponente, de una forma imperativa, está diciendo, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso es una gran verdad, ¿listo? Pero miren lo que dice arrancando. Antes de la ley,
había pecado en el mundo. Cuando dice antes de la ley, cuando dice antes de la ley, ¿a qué se está refiriendo en ese periodo de tiempo? Antes de Éxodo 20, ¿sí? Parafraseando el texto, lo que está tratando de decir Pablo es, antes de que la ley fuera expuesta, promulgada, republicada, no sé qué palabra, antes de que fuera ya dada en Éxodo 20, en el monte Sinaí, antes de ese momento, había pecado en el mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero Pablo está aclarando, yo entiendo, Pablo dice, yo entiendo, si no hubiera ley, no se podría inculpar de pecado, ¿sí? Está diciendo eso. Pero Pablo, antes, ya lo está mencionando, miren, sí había pecado antes de que se promulgara la ley, antes de que se diera a conocer en el monte Sinaí, sí había. Y Pablo incluso en el contexto lo prueba. Y nosotros en un taller ahora vamos a probarlo, vamos a mirarlo. Una de las razones entonces en el versículo 14, vamos a buscarla nosotros mismos y vamos a hacerle preguntas al texto. Y yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. En el versículo 14 surge una gran pregunta. ¿Cuál es la prueba contundente de que, según el versículo 14, cuál es la prueba contundente de que antes de la ley, ya entendieron qué significa antes de la ley, había pecado en el mundo? ¿Cuál es la prueba contundente? Según el versículo 14, ahí lo tienen, no me inventen nada, está en el versículo 14. ¿Cómo? Reinó la muerte. La prueba más clara, cuando ustedes, aquellos que han tenido la oportunidad de leerse el Génesis completo, cuando ustedes empiezan a leer, por ejemplo, la genealogía en Génesis 5, después del Génesis 4, que es el famoso tema, el primer asesinato, ¿cierto? Caín y Abel. Cuando ustedes empiezan a leer las genealogías, termina con la frase, y murió. Vivió tantos años, tuvo tantos hijos y murió. Uno a veces no le presta atención a esas cosas, pero eso es muy importante y Pablo lo está probando acá. Reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pregunta el texto, ¿qué significa que alguien no pecó a la manera de la transgresión de Adán? ¿Qué significa eso? Que no sea el pastor o Jason. Hermanitos, demasiados. Vamos a procesar, vamos a pensar. Amén. Ayúdenme. ¿Qué significa? Demos un ejemplo. Un pecado que no sea a la manera de la transgresión de Adán. Génesis 4. ¿Eso es cómo se llama? Muy bien. Asesinato. Eso es un ejemplo. Mentiras. Otros dioses. Y podríamos señalar todas las violaciones a los 10 mandamientos incluso. ¿Sí? No solo ellos heredaron el pecado, que nosotros le llamábamos el pecado original, es decir, el pecado heredado, sino que el pecado en ellos se manifestó transgrediendo la ley de Dios, claramente. Listo, entendimos ese versículo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguien una pregunta antes de empezar el taller? Listo. ¿Cómo sabía Caín de que no podía matar? Que no debía. Si usted se da cuenta, hermanita, después que Caín mató a Abel, ¿qué hizo? Cierto que salió huyendo, ¿sí? De alguna manera, y Dios lo confronta. ¿Dónde está tu hermano? O sea que algo adentro de él, hermana, ¿cierto? Le decía, eso está mal. Algo dentro de él le decía. Ya nosotros habíamos hablado un poco del tema, ¿cierto, hermano Wilson? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería para responderle a la hermanita? Es decir, ¿cómo él sabía? De alguna manera, sí, y eso lo vamos a ver ahora, de alguna manera, nosotros sabemos y habíamos leído que Dios escribió la ley en el hombre. Ese es un texto que está en Romanos 2, 14, versículos 14 y 16, eso lo habíamos detallado antes en una de las clases, en donde vimos de que Dios escribió la ley en el corazón de las personas, ¿cierto? Desde su nacimiento, desde que las personas ya son concebidas, vienen codificada esa ley, y esa ley, aunque distorsionada, les es capaz de decir que hay cosas que no están bien, ¿sí? Como por ejemplo el asesinato.
la Biblia misma y en la confesión hemos leído que si ellos hubiesen obedecido, ¿qué hubiese ocurrido? Hubiesen tenido vida eterna. Y también, ¿quiénes? Sus descendientes también, porque ellos eran representantes de toda la humanidad. ¿Sí? Exactamente. Entonces, estaríamos en un plano muy diferente, ¿no? Claro, nosotros a veces no es tan bueno y no es recomendable especular demasiado en la teología, ¿no? Pero nosotros sí sabemos que la Biblia nos muestra de que si ellos hubiesen obedecido, ellos hubiesen tenido vida eterna. Y también su descendencia. ¿Hasta dónde sus descendientes también tenían que ser probados o no? No, de pronto llegar hasta allá no podríamos, porque pues la Biblia no nos menciona mucho. La Biblia nos habla de la realidad que sí ocurrió, que ellos desobedecieron, ¿sí? Y lo que vivimos hoy día. Entonces, 3 verdades que vamos a ver hoy. Primera, aunque no existía la ley de Moisés, sí existía el pecado. Segunda, los tienen ahí en el folleto ustedes, antes del taller. Aunque no existía la ley de Moisés, sí existían mandamientos de Dios. Aunque no existía la ley de Moisés, es decir, no se le había dado, como habíamos mencionado, la publicada, promulgada. Tercero, los creyentes de todas las épocas desean obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, vamos a buscar ejemplos de textos bíblicos, que prueben, ¿sí? Que prueben estos temas de que la ley existía y de que ellos sabían de que estaba mal hacer ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a buscar de los que mencionamos ahí. Vayamos pensando, ¿listo? Los que están en línea, por acá yo estoy conectado y puedo leer sus comentarios si quieren escribirlos. En algunos les puse pistas, ¿sí? Vamos a ver, hay unos 4, de pronto si nos da tiempo les pregunto de otros que tengo acá también. Entonces, primero, no adulterarás. ¿En dónde encontramos? Antes de Éxodo, la cita tiene exactamente, antes de la ley, antes de Éxodo 20. Ay, hermano Freddy, es que en Éxodo 20 dice no adulterarás. Sí, yo lo sé. En Éxodo 20 dice no adulterarás. ¿Sí? Y después de Éxodo 20 ya las cosas fue mucho más clara antes. Pero la pregunta es, ¿qué textos bíblicos, qué historia podemos encontrar antes de Éxodo 20 que pruebe que ellos sabían y estaban conscientes que adulterar era pecado? Un ejemplo, Abimelech. ¿Cierto? ¿Recuerden lo que pasó? ¿Cómo, hermanita? La presentó como hermana, ¿cierto? El problema no fue ese en ese momentico, fue lo que ocurrió después. Recuerden, con el caso de Abimelech, que Abimelech de alguna manera sobrenatural se entera de que termina siendo la hermana, es la esposa de Abraham, y no es la hermana, porque la iba a tomar como esposa. Y en ese momento Abimelech, de forma sobrenatural, Dios se lo da a entender, y él le dice, Abraham, ¿por qué hiciste eso? Casi peco. Ahí no se usó la palabra adulterio, pero él sabía que estaba mal involucrarse con la esposa de con la esposa de otra persona, de otro hombre. ¿Listo? José sabía que estaba mal. ¿Sí? José estaba consciente de que involucrarse con la esposa de Potifar no estaba bien. Si bien es importante, él sabía de que tenía que honrar a su amo en ese momento. Si bien él estaba consciente que le había ayudado mucho y había sido una bendición a su vida, él sabía de que esa no era su mujer, esa no era su esposa. Y él no podía involucrarse con ella. Entonces ahí José le dice que no. Él termina huyendo prácticamente. Bueno, las cosas terminan mal para él, pero no porque él pecara, ¿no? Sino porque hicieron otra cosa con él. No tendrás otros dioses delante de mí. Cuando de pronto alguien tuvo la oportunidad de adorar a otro Dios. Muy bien, entonces se nos acabó el tiempo. Continuaríamos el otro domingo, mis hermanos.